Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy estudiamos a una persona histórica, un personaje histórico, el Marqués de Sade, que nos obliga a plantearnos una curiosa pregunta. ¿Hay algún límite a la hora de la búsqueda del placer? Sin duda este personaje, el Marqués, no tenía ningún problema a la hora de responder. No lo había. Su vida está plagada de escándalos y de excesos, que estudiaremos ahora con más detenimiento. Comenzamos. A pesar de la fama del Marqués de Sade, en realidad no es un personaje en absoluto sencillo. Por eso esta noche era especialmente útil la presencia aquí de una profesora de literatura francesa especialista en la figura y la obra del Marqués de Sade. Y estoy presentando a la profesora Irene. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos, por supuesto, a nuestro colaborador habitual, César Paumar. Buenas noches. Buenas noches. Su presencia es interesante también, puesto que tiene formación en cuanto a sexólogo, que también es una faceta importante del Marqués de Sade, que analizaremos. Y lo primero de todo es entrar ya de lleno en los hechos generales, un poquito por qué el Marqués de Sade está ahora mismo pues en la historia pasado como un personaje de una reputación un tanto dudosa. Irene, ¿puedes contarnos un poquito quién es el Marqués de Sade? Pues el Marqués de Sade fue un personaje que vivió en el siglo XVIII, un poco a caballo entre el XVIII y el XIX, porque muere en 1814, en fin, prácticamente le podemos considerar como del siglo XVIII. Entonces fue un personaje muy polémico, un poco por su carácter, per se ya de vida licenciosa, su carácter un tanto colérico parece ser, y también por, además de esos escándalos que tuvo en su vida personal, por su obra. Pero quiero romper un poco una lanza a su favor ya diciendo que es una obra bastante incomprendida por el gran público, porque es una obra un poco con trampa, es decir, mucha gente se queda en la superficie del texto y hay que profundizar bastante en él para ver realmente cuáles eran los objetivos de este autor. Pero antes de profundizar, se impone desde luego saber exactamente cuál es el contenido de las obras del Marqués de Sade. Es una pregunta que os lanzo, por supuesto, a Irene Aguilar como experta, pero también a César. ¿Qué nos cuenta el Marqués de Sade en sus obras, que fueron tan escandalosas? Pues el Marqués de Sade va a contar desde torturas a asesinatos, es decir, toda una serie de actos que van contra la moral y las leyes morales, que no naturales, porque luego ya si acaso matizaré un poco a qué me refiero cuando hablo de leyes naturales. Y eso, pues por supuesto, llamó mucho la atención, fue muy audaz y muy rompedor. Entonces, pues claro, son obras muy fuertes en ese sentido, porque contienen mucha violencia. Mucha escena casi diríamos explícita de flagelaciones, mutilaciones, sí. Forzamientos. Y César, supongo que todo este tipo de actividades siempre vinculadas al sexo. Es importante que hagas esa diferencia, porque sí que hay un componente, de hecho, pornográfico en sus obras, y nos podemos quedar ahí simplemente, pero va mucho más allá. O sea, y de hecho el valor del Marqués de Sade, o sea, no es tanto como eso, sino como pensador y como persona que criticaba una serie de vicios de hipocresía social, de moralidad. O sea, había un mensaje, transmitía un mensaje, una ideología bastante subversiva, antisistema, y que luego se puede usar para unos u otros fines, pero que desde luego tenía muchísimo más alcance. Lo que la novela era una justificación, como siempre, estética para la provocación, pero luego no simplemente debemos quedarnos en la provocación, porque si no, no habría, yo creo que su mensaje tampoco había trascendido hasta el día de hoy, ¿no? Ya profundizaremos. De todos modos, lo que está muy claro es que estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del XIX, perdón, y lógicamente allí eso tenía que escandalizar muchísimo, obras tan explícitas. Claro, y nos podemos quedar con la idea, ahora que se me ocurre,
que es un poco más o menos que la que podemos tener a veces, que este es el inventor de la perversión sexual, ¿no? Que es el Marqués de Sade, que es el inventor del sadismo, ¿no? Como si eso fuera una invención de esta persona en concreto. Y no, o sea, no es así. O sea, él hacía posiblemente lo que muchos otros nobles de la época, aristócratas, pero la diferencia fue el descaro con lo que él vendía su comportamiento y sus ideas, ¿no? Sí, O sea, sí, porque además en alguna ocasión él mismo dice que todo lo que él plasma existía anteriormente y que de hecho lo llevaban a la práctica instituciones que tenían todo el privilegio de poderlo hacer por ley, como por ejemplo pues, los tribunales de la Inquisición. Entonces él quiere decirnos que por qué en un ámbito está penado y en otro no. O sea que incluso también algunos de los críticos que le han estudiado dicen que algunos de sus tormentos, de sus torturas, aparecen ya en los libros de los mártires, es decir, que es algo que ha existido desde la historia antigua, ¿no? O sea que... Sí, el placer tanto en hacer daño como en sufrir dolor. Precisamente tenemos un personaje, Gilles de Rais, que no podemos trabajar todavía en el programa por falta de documentación, y que efectivamente también, bajo la localización de su castillo, cometía todo tipo de atrocidades. De hecho, llegando mucho más lejos que el Marqués de Sade, porque ahí sí que había asesinatos y otro tipo de conductas, ¿no? Antes de continuar, vamos a ver la ficha del personaje histórico y luego continuamos porque el Marqués de Sade permite trabajar una serie de acciones sumamente interesantes. Nombre: Donatien Alphonse François de Sado, Marqués de Sade. Apodo: El Divino Marqués. Lugar y fecha de nacimiento: París, 2 de junio de 1740. Fecha de su muerte: Val-de-Marne, 2 de diciembre de 1814. Lugar de los crímenes: París. Naturaleza de los hechos: abusos sexuales a prostitutas jóvenes, empleados de ambos sexos y presidiarios. Una de las finalidades que tenía el Marqués de Sade al escribir las obras, como ya hemos comentado, era la provocación, aunque por supuesto eso se queda en la superficie, hay mucho más. Vamos a estudiar primero la época, efectivamente para hacernos conscientes realmente del impacto que tuvo que sufrir aquella población, aquella Francia, ante un contenido tan sumamente pornográfico. Irene, creo que tú eres sí, ¿puedo matizar una cosa de la ficha? Sí. Sí, donde indican lugar de los crímenes, París, pues primero, en fin, crímenes, veremos que no hubo tales crímenes. Y París, pues algunos de esos escándalos tuvieron lugar en París y otros en Marsella, en Lyon, o sea que no sí. es... Aquí lo único que en la ficha se ha señalado París sobre todo porque como era la zona donde él siempre volvía cuando podía, sí, y ahí sí que se generó las primeras conductas, el castillo familiar también estaba muy cerca, pues un poco una de las propiedades familiares... está en la costa, que es en la Provenza. ¿Pero no tenían otras propiedades en las afueras de París? Casi todo lo tienen en el sur. Es que por eso, en principio, al margen de que lógicamente, porque hemos tenido más de una figura que tuvo determinadas conductas delictivas en muchos sitios y siempre se ponen los principales, pero desde luego lo cierto es que sí que es cierto que a la hora de la documentación nos ha costado concretar, porque se movió mucho, mucho. Supongo que además fruto de esa persecución que tuvo, ¿no? Entonces no es tan sencillo delimitar... Muchas veces tenía que huir para evitar ser encarcelado, por eso va pues, a Holanda, a Italia, pasa muchas temporadas en Italia. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería matizar. Entonces, lo que me decías de... Pero, perdona, otra pregunta interesante que has sacado también, el tema del concepto de crimen, ¿no? Es decir, porque según lo que estudiamos de la documentación también, según qué comportamientos en la época eran considerados delito o no. Eso también es un tema que a la hora de elaborar la ficha nos costó bastante de concretar. Y depende de qué comportamientos eran tachados de enfermedad o de pecado. Quiero decir que estamos en esas tres escalas de valores y tres formas de juzgar un comportamiento humano. O sea que, y eso varía según la cultura y según la sociedad y según la época. No, ha sido un matiz muy interesante. Y si os parece, ahora sí que ya retomamos y concretamos ya la época en donde el Marqués de Sade lleva a cabo sus narraciones. Sí, pues es una época en la que, como decía César antes, él va a denunciar bastante la hipocresía social, porque Francia había vivido una época de regencia que va a ser un periodo de libertinaje. Entonces, había muchos nobles, aristócratas, pudientes, que
tenían sus orgías, tenían sus aventuras, entonces, bueno, no trascendían o lo que fuera, ¿no? Pero él no era el único noble que tenía esa vida licenciosa y bueno, en fin, lo que chocó al lector cuando pudo conocer la obra, porque una de las paradojas de la obra de Sade es que la va a empezar a redactar estando encerrado, es decir, ¿para qué escribir si no van a poder leerme, ¿no? Entonces, eso es otro tema. Pero claro, no es lo mismo leer algo, ¿no? O sea, que saber lo que existe. Ese siempre es un tema que en literatura también se le ha dado muchas vueltas, porque parece ser que la gente, en su hipocresía, se siente más herido al leer algo, ¿no? que haciéndolo o ver hacer. Bueno, por naturaleza, pues ese radicalismo, creo yo, en esa visión del ser humano, pues este lo llevaba a su extremo más provocador, que era eso, que el ser humano no es bueno, sino que el ser humano es malo por naturaleza, el ser humano es vicioso por naturaleza, ese tipo de mensajes que lanzaba intentando eso, destruir, creo yo, la moralidad y sanear la moralidad del sistema. O sea, yo veo un mensaje muy constructivo, o intento verlo, y de hecho muchos pensadores y filósofos se han quedado con él, y creo que ha dado pie luego a otros desarrollos, ¿no? Más allá de lo puramente las fechorías Sí. del Marqués de Sade, ¿no? Es que es cierto que hay mucha filosofía detrás de su mensaje, Sí. porque no olvidemos que en esta época del 18 va a haber un gran materialismo, ateísmo. Entonces, una de las premisas básicas del materialismo es precisamente que todo lo que está en la naturaleza está así por algo, es decir, la naturaleza es buena, partiendo de esa base, ¿no? Entonces, si la naturaleza necesita el incluimos crimen... también el ser humano, entonces. Sí, sí, pero Pues estaríamos en la línea de Rousseau de que... como... Sí, pero bueno, el Con caso de matices. Rousseau yo lo veo distinto. Pero el materialismo en sí, pues es, si la naturaleza precisa de la destrucción para seguir generando, pues lo que hace Rousseau, lo que hace Sade, es precisamente el mostrar que no pasa nada porque alguien mate a otra persona si eso es un acto natural, porque está ayudando, está contribuyendo al movimiento de la naturaleza. Lo hacen los animales, es ecología pura. ¿No? O es O sea, un poco el razonamiento que se da, que desde luego se puede usar para todas lo las que direcciones, para lo ¿no? que uno quiera, ¿no? Pero vamos, sí que es Sí. interesante porque veo que también va, digamos, minando esos cimientos de la hipocresía que decía la profesora Aguilano de la época, quizá. Por supuesto que la idea sería ahora pasar a la infancia o a una pregunta mucho más interesante a estas alturas. Lo que narraba el Marqués era real, era autobiográfico, pero antes de responder a esa pregunta, primero vamos a ver el vídeo que hace un recorrido sobre la vida del Marqués. Donatien Alphonse François de Sade, más conocido por su título de Marqués de Sade y llamado por sus admiradores el Divino Marqués, fue un aristócrata, escritor y filósofo francés, autor de varias novelas que aunan duros relatos pornográficos con la exposición de un sistema filosófico materialista y ateo. Su filosofía es la de la libertad extrema, sin el freno de la ética, la religión o las leyes. Flagelaciones, violaciones, todo tipo de prácticas. La pregunta que ahora tenemos que hacernos es, pero bueno, ¿era imaginación o por el contrario eran textos con cierto carácter autobiográfico? ¿Sabe de qué nos está hablando? Y eso lo lanzo a la profesora Aguilar para que nos cuente un poco ese contenido de dónde salió, de su imaginación o de la realidad. No era autobiográfico, porque desde luego si hubiera hecho Sade todo lo que escribe, es que vamos, es que no hay ser humano capaz de resistirlo, porque incluso en las relaciones sexuales son, en fin, son épicas, ¿no? No es natural, no es normal, o sea, no es humano. No, sí que es cierto que a Sade se le va a inculpar de pues, flagelaciones, un intento de asesinato que luego parece que no fue tal porque suministró a unas prostitutas unos bombones con esencia de cantárida, que era una mosca, un insecto con supuesto poder afrodisíaco. Sí. Entonces ellas se creyeron envenenadas porque tuvieron pues, algún proceso de gastroenteritis y enseguida acudieron a los tribunales para denunciarle.
Y bueno, también hubo otro asunto en el que, como quiso contratar para su servicio personal en el castillo una serie de criados, criadas, personal subalterno, entonces pues, también surge ahí la duda de hasta qué punto era privado el servicio que requería de estos empleados, ¿no? Pero ya digo, todo lo demás es ficción. Hablando del servicio, ya casi me imagino al Marqués de Sade haciendo un casting para elegir a los criados y a las criadas con determinado físico para luego satisfacer determinadas fantasías. Pero bueno, eso supongo que quedará... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver entonces. No. Pero fíjate, tu imaginación, lo que ha fabricado, tu imaginación de novelista, lo que ha fabricado, ¿no? O sea, ese era el poder de Sade, ¿no? Como novelista, capaz de sintonizar con las imaginaciones perversas y con las fantasías eróticas de un montón de personas, no solamente de su siglo, sino de la actualidad. O sea, ese tiene realmente el valor como novelista. Y no olvidemos eso, que la sexualidad empieza en las fantasías y que hay una continuidad y es la primera fase de la conducta sexual, es la fantasía erótica, y en todas las perversiones, pues bueno, hay antes muchas veces que realizar el propio acto en cuestión perverso, existe una serie de fantasías que tiene uno en la que puede hacer, precisamente porque son fantasías, cosas sobrenaturales que no puede hacer en la realidad. Pero entonces, ¿por qué las escribe? Ahora no estoy hablando de por qué escribe, que en eso entraremos después, sino por qué narra este tipo de cosas. ¿Porque les citan? Pregunto. ¿O qué? ¿Por qué escribe esto? Podría haber escrito sobre otras cosas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esos temas? Yo creo, eso son elucubraciones, pero creo que hay distintos grados y de motivaciones y distintos niveles de motivaciones, o al menos se me ocurre a mí analizando la figura, ¿no? Está claro que no solamente las escribía, sino que las practicaba, o sea que sí que llegó a practicar esta serie de... Algunas de ellas. Algunas de ellas. O sea, sí que es verdad, pero eso estaba dentro de lo que hacían otros aristócratas, ¿no? O sea que sí que tenía una desviación, una parafilia, eso sí. Pero aparte podía tener eso, la parafilia del exhibicionista, ¿no? Que es la de contar a los demás lo que había hecho, o sea, que no solamente es el disfrute, porque es que ahí ya entra en juego, pues en la perversión sexual llamada voyerismo y la llamada exhibicionismo, entra en juego la mirada de otro, ¿no? Y o sea, que al escribir convertiría en testigos de sus actuaciones sexuales. Exacto, hay un componente que bueno, también lo hay en la mayoría de los, imagino yo, escritores, de transmitir parte de su mundo interior a los demás, ¿no? Y aparte el mensaje social, o sea, yo insisto en reivindicarlo como una figura que pretendía ser apolítico y amoral, y lo que estaba dando es una crítica de la moral de la política del momento y la moral del momento, que estaba haciendo pues un papel muy importante a la hora de destruir los esquemas podridos de la sociedad. O sea, que es que había incluso pretendía atentar contra lo más sagrado, contra el corazón de esa sociedad de ese momento, o sea, que había ese valor, aparte del significado de catarsis personal que pueda tener, pues estar encerrado en un manicomio y desahogarse, ya que no puedes hacer las cosas, desahogarte a través de la pluma, ¿no? Yo he visto ahora el gesto de la profesora Aguilar y creo que tiene algo que matizar, lo cual está muy bien que haya una cierta polémica. Mejor. ¿Tu interpretación, Irene? Sí, yo creo, ya he dicho antes, en esa innovación, en esa audacia de denuncia, en esa valentía, en esa modernidad. Y no en vano los surrealistas, por ejemplo, franceses, españoles, van a tener a Sade como un icono de esa subversión, de esa innovación. Pero no estoy muy de acuerdo desde el punto de vista del exhibicionismo que puede, o del placer que puede suponer el escribir para que otros sepan lo que ha vivido. Me ha parecido entender esa especie de exhibicionismo, ¿no? Porque la paradoja, una de las paradojas que surge al hilo de su creación es precisamente el por qué escribe estando encerrado si sabe que no tiene posibilidad de publicación, por lo menos de momento. Sí, no la tiene, pero aquí están, a día de hoy, aquí están sus textos. Luego yo planteo la pregunta. Quiero decir una cosa es las posibilidades y otra cosa es si él tenía en la cabeza la posibilidad de conseguirlo tarde o temprano. Hay una frase en su diario
o en sus cartas, no recuerdo exactamente, pero en escritos privados, donde dice... También de esa habilidad que tenía para escribir, porque esto no habría sido tan certero, ¿no? Y no se habría llegado a nosotros y no habría llegado a tantas... Si realmente, casi en una leyenda. claro, si no lo hubiera hecho tan bien, ¿no? Es el impacto, sobre todo, sí, lo Sí. que estas obras Y era un hombre, claro, yo creo que es muy cultivado, o sea, que sus padres os lo llevaron, y claro, pero usó todo ese, digamos, toda esa buena educación en contra de, entre comillas, los principios que se supone que le habían transmitido. Sí, era cultivado porque además de tener una educación en un colegio muy prestigioso de París, jesuitas, ¿no? Sí, en el colegio Louis-le-Grand, que era un colegio con una tradición humanista y al cual iban pues un poco la creme de la creme, la élite del momento, pero luego también sabemos que pudo reunir una biblioteca importante estando en la cárcel, y pues leía bastantes textos de culturas y costumbres extranjeras. Eso también lo va a reflejar en los textos, porque cuando habla, por ejemplo, de ciertas prácticas sexuales o ciertas torturas, nos hace ver que pueden ser consideradas torturas en nuestra civilización occidental, pero no así en civilizaciones orientales o en otras civilizaciones. Un poco la relatividad de los conceptos bien, mal y moral, la moral. Claro, son conceptos propios de cada cultura, ¿no? Son conceptos que tienen un contenido ahí subjetivo y convencional. Antes de pasar al pasado, valga la redundancia, del marqués, para hablar de su infancia, de su familia, para seguir procurando entender esta figura tan compleja, vamos a hacer una muy breve pausa para publicidad y enseguida volvemos. Lo que ha quedado claro, desde luego, es que no estamos ante una persona que simplemente se limite a describir unas conductas sexuales. Hay mucho más detrás. Volvemos enseguida. Siempre que asistimos a un personaje ciertamente peculiar, como es el caso del Marqués de Sade, nos surge el interrogante: ¿cómo fue de pequeño? ¿Cómo llegó a ser como era? Así que lo primero de todo, pues lanzamos esos dos interrogantes. Por un lado, en torno a su infancia, César, que eso puedes contestarlo tú. Luego querríamos saber un poquito, pues, su familia cómo era, si había algún antecedente o algún parentesco por ahí que también tuviese algún tipo de conductas de ese tipo, ¿no? Peculiar. Empecemos con su infancia. Pues cabría pensar, ¿no?, que sería un enfant terrible, ¿no?, un niño terrible de pequeño, y creo que no, que era un jovencito encantador. Lo que tengo yo entendido era que era un niño que en contra de lo que pudiera pensarse una persona que se supone que es el máximo exponente del sadismo, que dio su nombre al sadismo, pues como hemos visto, pues debería ser un niño que torturaba animales y que disfrutaba haciendo daño, y no, a mí no me consta ese antecedente. A mí me consta que tenía un carácter bastante colérico, o sea pero en fin, tampoco, por eso, no sé hasta qué punto eso puede determinar tampoco un, no, o sea, pero un ser adulto. hechos en sí, así de como hemos dicho, tan crueles, tan cruentos, no, al revés. Lo que dicen era que era un niño que el sistema de sus padres le habían educado como un verdadero principito, tengo entendido, que no le había faltado de nada. Incluso le hace crítica luego de para lo que había servido la educación de sus padres, porque por una parte le habían dado todo tipo de lujos materiales, pero a la hora de transmitir los valores se los habían transmitido de una forma suficientemente hipócrita, o su padre parece que tenía un moralismo y una apariencia que luego en la práctica pues no le creó una relación con su padre muy ambigua, muy conflictiva, y que será la que arrastre toda su vida, ¿no? También quería comentar, antes has dicho lo del colegio. Yo también he leído en la bibliografía que en ese colegio no solamente aprendió pues para lo que estaba ahí, sino que tuvo sus primeras experiencias de fustigamiento y de sodomía, o sea, que ya era una práctica en ese colegio, y de alguna forma eso se le quedó.
O sea que yo, esos datos... Hombre, me imagino que en cuanto a fustigamiento, claro, las medidas de disciplina de la época, no solo en Francia, pues lógicamente incluían el castigo corporal, que en pleno siglo XX también estaba vigente en Inglaterra todavía. Es decir, que eso sí que sería el tema de la sodomía, pues ya supongo que los internados, ese tipo de cosas, pues claro, ahí lo que pueda ocurrir, eso ya tampoco... Pues su erotización de ese tipo de actos, pues a lo mejor puede empezar ahí, o ese tipo de... De todos modos, lo que has comentado sobre la infancia, tú has señalado algo que ya había sabido antes, ¿no? El carácter así imperioso, ¿no? Un tanto colérico, pero sí que es cierto que nosotros, como ya hemos analizado muchos perfiles de auténticos criminales, sí que enseguida buscamos unos síntomas que seguro que a los espectadores les resultan muy familiares, como el tema del maltrato a los animales, ese tipo de cosas. Por eso, en el caso este, aunque claro que es una figura que se aparta de los perfiles criminales, pero bueno, parece que una persona que acaba describiendo temas tan sádicos... Claro, es que eso se ha descrito por la criminología como uno de los antecedentes típicos de una conducta sádica antisocial, ¿no? Y sin embargo, en este caso, pues tampoco no era así. Más bien debió ser un niño bastante modélico, y luego cumplió con sus deberes en el ejército, ya fueron... Sí, participó en la guerra. Sí. Sí, en la guerra tiene... Oye, tiene un mérito, le reconocen grandes méritos en su carrera militar. Yo pregunto, ¿se tiene constancia de algún episodio especialmente virulento suyo? Lo digo porque una persona que en las fantasías sexuales pues narra lo que narra, digo yo que en un campo de batalla todavía mejor, ¿no? Para hacer barbaridades, pregunto. Eso es lo que hubiera hecho una persona pues eso, más antisocial, y por eso tengo mis dudas, ¿no? Que este hombre, pues lo que tú has dicho antes, tampoco consta que cometiera ningún asesinato, a pesar de hacer esa exaltación de la crueldad, pero es una exaltación literaria, nunca, es una sublimación, es lo que hablamos con mecanismo de sublimación, ¿no? De esos impulsos, lo que es escribir, ¿no? Se le intentó atribuir ese intento de homicidio, que fue más que nada pasarse con la dosis de afrodisíaco, pero que este hombre tampoco era un asesino. No. En su infancia tiene también la influencia de su tío, que entramos ya en la familia. Parece ser que tenía también una vida un tanto libertina, entonces puede ser que algo copiara de su tío. Y otra relación familiar, pero en ese caso más que influencia fue él el que influyó, fue que tuvo una relación con su cuñada, con la hermana de su mujer ya en 1771. Entonces, en fin, esas son las relaciones familiares. Con su madre tampoco tuvo una relación muy próxima. De hecho, a los 5 años, creo, le mandan con la abuela, con el tío. O sea, que sí que vemos un cierto déficit afectivo en esos años. Sí, pero es que también era lo que se llevaba, ¿eh? No estaba de moda el educar personalmente a los niños, siempre había un tutor, un preceptor, entonces ahí tampoco veo yo que la carencia afectiva sea... Eso, y compensada con ese agasajo material, ¿no? Que a veces vemos que es tan contraproducente a la hora de forjar una personalidad, ¿no? Que lo vemos hoy en día, ¿no? En la unidad de trastornos de personalidad vemos cómo tan malo puede ser una carencia de afecto o una falta, una privación de bienes materiales, como justamente lo contrario, ¿no? Como un exceso, darle al niño todo tipo de caprichos y colmar sus deseos y no frustrarle en lo material, y luego ese distanciamiento en lo afectivo, ¿no? Pero esa situación, como digo, la tendríamos en muchos otros autores de esa época y sin embargo el resultado es muy distinto. O sea, no creo que tampoco fuera esa la razón fundamental. Ese es un, claro, esos son... Que hay muchos enigmas también. Exacto, es decir, hay variables no podemos hablar con carácter absoluto. Hay variables que conocemos y... Por cierto, hablando de un poco de prácticas, de todo lo que hacía, si analizamos la historia del Marqués de Sade, vemos que entre sus, digamos, partenaires, sus compañeros o compañeras de cama y de fantasías, pues están los dos sexos. Es decir, sí que es cierto que en muchas de las fantasías que escribe, las protagonistas son mujeres. Pero entonces nos encontramos con qué tendencia sexual. El Marqués de Sade era bisexual, entonces, lo digo por esa ambigüedad a la hora de buscar sus participantes en esas orgías. Pregunto, ¿se sabe cuál era su tendencia sexual? Eso es una pregunta que en estos programas siempre hacemos, pues, preguntas un poco que entran dentro del terreno de la elucubración, porque lógicamente... Pues él no se define, desde luego, en ningún escrito privado, ya digo, ni diario, ni cartas. Él no dice explícitamente me considero bisexual. Eso encaja con su filosofía, ¿no? ¿Para qué definirse? Si él quiere la libertad absoluta y, claro, y todo tipo de... Él dice todo menos el pene en la vagina, viene a decir.
que justamente es lo que se considera ortodoxo, ¿no? El sexo heterosexual, coital y con fin de procreación, ¿no? O sea, es lo que hace apología y exaltación es todo tipo de conductas sexuales que son distintas a, entre comillas, en este caso, se contradice a sí mismo, lo convencional, pero es que no es lo convencional, muchas veces es lo natural, ¿no? Que entonces ahí se contradice a sí mismo, ¿no? Como que la naturaleza humana es lo que hace que, porque claro, la naturaleza humana, pues el fin, uno de los fines importantes es procrear. Vamos a pasar a otro tema. Todavía no abandonamos el ámbito de lo sexual, aunque sabemos, porque los invitados lo han dejado muy claro, que el Marqués de Sade va mucho más allá y en eso entraremos. Pero por acabar un poco este ámbito un poco más delicado, el tema de las tendencias sádicas, lo pregunto porque efectivamente como en las fantasías el componente del dolor pues es omnipresente. Exactamente qué contenido tiene, qué origen tienen esas fantasías y dónde está el límite entre lo natural y lo que ya es patológico, porque dentro del sadomaso sí que es cierto que uno puede llegar muy lejos, ¿no? Es decir, es una pregunta que como psiquiatra y sexólogo te planteo, ¿no? Sí, el sadomasoquismo es una de las denominadas parafilias típicas y es la excitación sexual preferentemente o el placer sexual a través del dolor. O sea, es allá donde convergen el placer y el dolor. Entonces la máxima... Tanto sufrirlo como provocarlo. Es la máxima excitación. De hecho, los psicoanalistas, Freud y gran parte de los psicólogos... De acuerdo, pero hablando un poco tanto del tema de fantasías como de juegos, y hablando de que parte de lo que él narraba sí fue real en su caso, ¿había consentimiento de las personas que participaban en sus juegos sexuales? ¿Eso os consta de alguna forma o no? ¿O incluso él necesitaba que no hubiera consentimiento? Pregunto. Pues los casos que hay constancia de esos polémicos a los que hemos estado haciendo referencia, pues parece ser que algo de engaño o de media verdad sí que hubo, porque a las prostitutas a las que contrataba, pues bueno, parece ser que luego les exigía algo más de lo pactado, pero en fin, no sé, no hay tampoco, porque lo que hemos dicho también del servicio para su castillo de Lacoste, pues también ellos luego se quejan de que no era lo que constaba en su contrato, por así decirlo. Supongo que en aquella época a un noble le resultaba muy fácil abusar del pueblo. Es que es eso. César, ¿qué opinas? Pues que sí, que eran abusos dentro de lo habitual con la plebe, pero que tampoco era un violador este hombre. O sea, que tampoco disfrutaba como exclusivamente con la violencia sexual, o al menos la real, la imaginaria sí, ¿no? Y de hecho, incluso hoy en día, el excitarse es una de las fantasías eróticas más frecuentes, tanto en hombres, sobre todo en mujeres, la violencia sexual, pero como fantasía erótica. Entonces, quiero decir que hay una diferencia entre la fantasía de este hombre, lo que ponía este hombre en sus novelas, y lo que era la realidad. La realidad es que no era un personaje tan sádico como parece, tan cruel, y que desde luego hacía orgías en grupo. Muchas veces se puede extraer de sus libros, creo yo, sus líneas, un egoísmo, un individualismo, pero en el fondo siempre estaba pensando en el otro, o sea, incluso la forma en que escribe en el para otro los demás. convirtiéndolo en objeto, porque entonces, si al otro lo conviertes en objeto claro, sexual, pero no hay que eso es lo que hacen los asesinos, pero este hombre no llegaba a ese extremo. Eran hasta cierto punto consentidas, o sea, no llegaba a ser un criminal sexual, como hemos visto otros casos. Estás hablando de la realidad, ¿no? De sus prácticas. Sí, de la realidad. En las fantasías, desde luego, hacía todo tipo de poner los pelos de punta y todas las fantasías, barbaridades. La teoría del libertinaje precisamente dicta que tiene que haber superiores e inferiores, amos y esclavos, como la fuertes y ¿no? débiles. Un poco sí, como la naturaleza de Darwin, ¿no? Que la experiencia es más fuerte. Sí. Por eso. Hablando de ficción, ya que estamos hablando distinguiendo lo real de lo imaginario, tenemos que centrarnos también ahora en la cuestión de que la historia de Sade, pues yo creo que es una de las más frecuentemente adaptadas al cine. Aquí hemos visto imágenes de la película Kills, que debe ser la última, si no me equivoco, la última versión, pero que ha habido montones. ¿Qué opináis al respecto? Sobre todo, en este caso, la profesora, que es un poco la más experta, ¿consideras que hay alguna versión que sea especialmente fiel o todas te disgustan? ¿Qué opinas?
Pues de las que he visto yo, hay alguna antigua, me parece que hay una de 1968-69 que refleja bastante bien lo que era la vida del autor. Y esta de Quills que hemos visto, desde luego es de las peores que recogen los datos de manera más falseada. ¿Falseada en qué sentido? Pues los lleva a extremos que no fueron ciertos. Por ejemplo, dicen que le cortan la lengua y desde luego no hay constancia de esa sanción o de ese que llegó a escribir sus obras con excrementos, y tampoco tenemos constancia en sus cartas o en su diario que eso fuera así. Entonces, bueno, y luego también las edades de los personajes que aparecen no se corresponden siempre. O sea que vemos un cierto sensacionalismo, una cierta Sí, exageración sí, para sí, hacer la historia sí. pues más vendible Sí, a lo porque mejor. además fue una película hecha por actores muy comerciales. Muy comercial. Entonces es más con la intención de hurgar un poco en la herida esta del escándalo, de la perversión. Que es un poco de lo que vive para ese tipo de películas. Pasemos ahora ya, para ir terminando el programa, ya que hemos hablado un poco de su figura, ¿cómo era considerado en la época? Porque el Marqués de Sade llega un momento en que lo que hace trasciende, no es algo que pueda quedarse de las murallas del castillo para adentro. Entonces, evidentemente tenía que ser un personaje del que se hablaba, de hecho se le perseguía. Se pasó media vida entre prisiones, estuvo a punto de ser guillotinado y psiquiátricos, de hecho murió en un psiquiátrico. Los psiquiatras de aquel entonces, que eran los alinistas llamados, que eran los padres de la psiquiatría actual, desde luego de su cultura europea, Pinel y Esquirol, por aquel entonces hablaban o acuñaban un concepto que en particular Pinel hablaba de la manía sin delirio, y luego Esquirol, que hablaba de la manía instintiva, y querían decir aquellos cuadros de locura en los cuales había una conservación del raciocinio, como puede ser el caso de este señor, que era muy inteligente, no tenía un trastorno de la percepción, entendía, veía con nosotros la realidad, y sin embargo procedía de esta manera tan escandalosa, ¿no? Su forma de ver la vida y de vivir la vida, que les hace ser desadaptados, les hace sufrir ellos y hacer sufrir a los que están con ellos, ¿no? En ese sentido, el Marqués de Sade sí que tenía una cierta... ¿Podríamos denominarlo enfermo o no? Entonces se le denominó, y yo con los criterios de hoy en día sí que pues encaja en lo que conocemos como trastorno de personalidad. Y ya para terminar el programa, una pregunta directamente pues enfocada a la profesora Aguilar, es el final del propio Marqués de Sade. ¿Cómo acaba una vida tan intensa, con tantas persecuciones, con entradas y salidas de la cárcel? ¿Cómo fueron los últimos años del Marqués de Sade? Pues los últimos años fueron, dependiendo del director del establecimiento psiquiátrico de Charenton, tuvo unos años más felices que otros porque uno de los directores era bastante sensible a su manera de ser o a su persona, y le permitió, pues, por ejemplo, representar obras de teatro, algo que le encantaba al marqués, le gustaba mucho el teatro. Sin embargo, cuando llegó el nuevo director, cesaron los privilegios y se cebó un poco más sobre ese paciente prisionero, porque en el fondo el asilo de Charenton era un asilo-prisión, porque allí es donde iban muchos de los individuos no deseables para el gobierno. Entonces, con la excusa los recluían allí y se evitaban ya sus molestias. Sí. Allí creo que mantuvo una relación amorosa en el propio psiquiátrico, ¿no? Con una empleada. Sí, pero vivía también con Constance, que era una de las mujeres que le acompañó más años durante su vida. Y no sé si se ha nombrado en el vídeo que hemos... se ha nombrado a Madeleine, pero a Constance, pero no Constance, que es la que vivió con él. Sí. Madeleine fue una relación que tuvo con una muchacha muy joven, sí. Y una última pregunta, y con esto acabamos el programa, porque tuvo un hijo, si no me equivoco. Tuvo tres hijos. Sí. ¿Mantenía contacto con esos hijos? 2 hijos y una hija, creo. ¿Durante su vida mantenía contacto con los hijos? Lo Pues, digo porque los hijos, claro, tienen un padre tan escandaloso que supongo que eso tenía que generar una cierta tensión, ¿no? A la hora de... Pues no tuvo mucha relación, porque además, como tuvo muchos problemas por deudas,
Pues una de las cosas que le prohibieron enseguida fue administrar los bienes, y entonces la custodia, digamos, se le dio a la mujer de Sade. Los bienes y los hijos pasaron a ser más cuestión de ella que de él. Entonces, bueno, pues... Queda claro, por tanto, que el marqués de Sade tuvo una vida intensa desde el principio hasta el final. Y desde luego, desde aquí, desde el programa, digamos que el objetivo era pues trascender de la simple anécdota, del simple sensacionalismo que ha condenado a Sade pues, a una leyenda, en muchos casos puramente sexual, para llegar mucho más lejos. Una persona que hizo tambalear los cimientos de algunas ideologías, de algunos planteamientos, de la moral de la época, y que ha conseguido pues, volverse inmortal gracias a sus obras, algunas de ellas famosísimas y que tienen sus propias películas, pues que han inspirado incluso a Pasolini. Pues muy buenas noches, os recordamos el correo del programa, depredadores@ctv.es, para que nos sigáis mandando vuestras propuestas o vuestros comentarios. Muchas gracias a los invitados por su valiosísima intervención hoy, para entender esta compleja figura, y nos vemos entonces la semana que viene. Muy buenas noches.